ya saben, estamos continuando este curso que hemos titulado El Gran Final. La razón del título no es simplemente que es catchy, como dicen en inglés, que es como atractivo, es que hay un final y es grande. Es extraordinario, por lo menos para aquellos que somos hijos de Dios. Y yo creo que así debiera ser la expectativa. No hacemos nada con tener un gran final y tener un título que no dice nada, no representa nada de la grandeza del final, de manera que por eso está ahí. Y por otro lado, nota que el subtítulo dice la revelación de Dios para los últimos tiempos. Nota que no es la especulación del pastor Núñez, no es la idea, el sueño, la visión, la revelación que Dios le hizo a una persona. No, la revelación de Dios en la Biblia la vamos a tratar de escudriñar de la mejor manera posible, de la forma más apegada al texto que podamos, y vamos a ver qué Dios tiene que decir. De paso, quiero decir que todavía no estamos como en el meollo de este curso, simplemente estamos comenzando a dar los primeros pasos, de manera que cuando nos adentremos al material propiamente dicho, podamos dar al recorrido un trecho que nos permita entender mucho mejor aquello que vamos a estar hablando. Es como cuando estás aprendiendo a nadar, la gente comienza en la orilla y luego en la medida que aprendes a nadar, pues nadas hacia lo profundo. Pues eso es lo que estamos haciendo. Estamos como en las orillas, pero esta es una parte importante porque si no, no podemos ir a lo más profundo. Entonces ahora lo que vamos a ver es algunas cosas del mensaje profético propiamente dicho. Cómo está dicho, cómo yo debo abordarlo, cómo debo interpretarlo, dónde aparece, solamente aparecen los profetas o hay material profético en otros lugares, lo que es la escatología, que no es futurología, o sea, no es como predicción del futuro, aunque predice muchas veces el futuro, pero eso no fue lo que el profeta hizo más frecuentemente en el tiempo del Antiguo Testamento. Entonces, por un lado, nosotros comenzamos a decir la semana pasada que tú encuentras profecías en libros no proféticos de las Escrituras. De hecho, algunos de las profecías más extraordinarias están fuera de los profetas del Antiguo Testamento, y esta es una excelente ilustración. El Salmo 22, si tú no lo has leído, si lo has leído sería bueno que lo vuelvas a leer. Es una descripción impresionante de la crucifixión de Cristo. O sea, él habla en un lenguaje ahí, David escribe, y David no está claro de qué es lo que está escribiendo, honestamente. Él tiene una inspiración de algo que iba a pasar 1000 años después, a alguien que vendría como descendiente de él, pero que no era él, ni era una figura humana simplemente. Y escucha lo que el Salmo 22 dice en estos versículos. Versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es Cristo en la cruz, 1000 años antes, clamando a través del profeta David. Versículo 14, soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados, ahí colgando de 3 clavos. Y sin embargo, David está viendo esto de una manera profética y lo está escribiendo en un salmo. Me horadaron las manos y los pies, versículo 16, clavado, ahí está David viendo algo que él no entiende. Tú ves lo privilegiado que nosotros somos, y nosotros tenemos entendimiento que gente que escribió los textos no entendió. Y nosotros lo tenemos como dado por sentado. Eso es profecía, pero no está en un libro profético. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios envió mensajeros especiales, atalayas, a gente que advirtió cosas a su pueblo, para traer convicción de pecado, para redirigirlos, para traerlos al camino. Y muchas veces en esa enseñanza que él traía, pues entonces habían advertencias de cosas que vendrían o podrían venir si ellos no corregían su curso. Y ahí es donde entra la profecía. De manera que la profecía en sentido general no fue escrita simbólicamente o como acertijos, como para confundir al pueblo. No, ellos tenían que entender de qué se trataba, por lo menos de manera general, no solamente porque ellos eran la audiencia a quien se le estaba hablando, es que muchas de las cosas que se le estaban diciendo tenían que ver con ellos. De tal forma que eso nos va a ayudar a entender por qué el primer abordamiento de un mensaje profético no es buscar lo rebuscado. No es buscar el lenguaje llano, sencillo, gramatical, de primera instancia. Y luego podemos volver a ver las otras cosas. Entonces, mira un par de ejemplos aquí. Isaías 45, 22. Vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Bueno, eso está en un libro profético, pero es una llamada de atención.
que los profetas hicieron con frecuencia. Jeremías 4:14, lava de maldad tu corazón, Jerusalén, para que seas salvada. ¿Hasta cuándo morarán dentro de ti pensamientos perversos? De nuevo, el profeta está corrigiendo al pueblo, corrigiendo su curso, y le está diciendo, si tú quieres ser salva, comienza por ahí. Eso es como algo profético también. Si quieres ser salva en el futuro, tú tienes que hacer algunas cosas en el presente. Esto ya yo lo presenté la vez pasada, yo creo, si no me equivoco, pero quería recordar algunas cosas. La palabra tiene 31.124 versículos. De eso, el 27% es material profético. Hay 737 trópicos proféticos, por lo menos de acuerdo a este autor, Barton Payne. Y solamente 4 libros de la Biblia, de los 66, no tienen material profético. Y ahí están Ruth, Cantar de los Cantares, Filemón y tercera carta de Juan. En todos los demás hay material profético de un tipo o de otro. Si vemos cuáles libros tienen la mayor cantidad de profecías, yo creo que vimos algo de esto ya en el Antiguo Testamento. Ezequiel tiene un 65%, Jeremías 60%, Isaías 59%. De manera que estos libros de profetas mayores, Jeremías, Isaías, Ezequiel, tienen una gran cantidad, más del 50% de su material es profético. En el Nuevo Testamento yo creo que es obvio que Apocalipsis tenga el 63% de su material es profético, pero de nuevo el libro de Apocalipsis entero no es profético. Hay una parte, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, no son proféticos. Es algo que, por lo menos del 1 al 3, que la población de ese entonces vivió. La disciplina de Dios, de Cristo, sobre estas 7 iglesias que existían ya en el primer siglo, que estaban en Asia Menor, etcétera, etcétera. Mateo tiene una buena cantidad de material profético porque el capítulo 24 y 25 enteros tienen que ver con el discurso, ¿verdad?, donde Cristo habló esencialmente del futuro, y Lucas un 23%. Algunas de estas cosas yo las mencioné y por eso las estoy revisando rápida. Mismo autor, Barton Payne, en su enciclopedia de profecías, dice que Cristo cumplió 127 profecías mesiánicas. O sea, cosas que se dijeron, como por ejemplo Miqueas 2, que él iba a nacer en Belén. Entonces eso está en ese libro de ese profeta. Como esas, hay 127 profecías distintas que Cristo cumplió. Hay otras cosas en el Antiguo Testamento que este autor no incluye porque en realidad no son profecías, pero otros la tienen como profecía. Por ejemplo, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, algunos toman eso y le llaman a eso profecía porque iba a venir a Cristo, que iba a ser crucificado, que el Padre, ¿verdad?, de los cielos iba a crucificar a su hijo y que esto era como una especie de profecía. No, eso no es una profecía, eso es una tipología. Una tipología es un evento o una persona en el Antiguo Testamento que hace algo, que dice algo, que representa algo, que luego el Mesías iba a hacer algo similar. En este caso, Abraham va y sacrifica a su hijo Isaac, pero Dios se lo impide precisamente porque eso era lo que Dios Padre iba a hacer con su hijo. Y esto era como la tipología, a eso se le llama el tipo, y luego cuando Cristo viene y lo realiza es el antitipo, o sea, la otra cara de. Pero eso no es una profecía, él no estaba profetizando que esa sería la manera como Dios haría con Cristo. Entonces, otros hablan de 300 profecías o más cumplidas por Jesús, pero porque amplían mucho el panorama de qué es una profecía y qué no es una profecía. Ok, entonces la profecía, ya yo aludí un poquito a esto, no puede ser que aquellas cosas que se dijeron a una audiencia fueran completamente incomprensibles. Lo que sí eran generalmente entendibles, pero los detalles no lo tenían, porque faltaba más revelación. Entonces, Walter Kaiser, que es no solamente un académico del Nuevo Testamento, pero ha hablado mucho acerca de interpretación bíblica, de hermenéutica y demás, dice lo siguiente: el propósito de la profecía era comunicar un entendimiento adecuado del futuro a la audiencia primaria, incluso si se daba en forma de acertijo, símbolos en una visión, y que no quedaran completamente claras. Puede ser, o sea, la mayoría de las veces no estaban tan claras,
pero había un entendimiento general que la audiencia debía tener para poder confiar, para poder esperar, para tener esperanza. De lo contrario, no les serviría de nada. O para, si estaban desviados, y esto es, si no haces esto, vendrá esto. Yo tengo que entender eso para corregir mi curso y volver y arrepentirme. A eso es que se refiere Kaiser. Entonces, este mismo autor, ya yo mencioné algo de eso, dice lo siguiente: es preferible interpretar la profecía en su sentido gramatical, directo y simple, antes de ponerme a ver qué más hay detrás, antes de verlo rebuscado. Espérate, comienza por lo gramatical. Un nombre es un nombre, un verbo es un verbo. No invente mucho de cambiar que esto no es, suena como un nombre pero es un verbo. No, eso no es gramática. Luego sigue por lo que aparentemente dice, directo, simple. Cuando ese abordaje no lo responda, ahora tú puedes quizás comenzar a pensar en otras cosas. Yo creo que ahí es donde mucha gente se confunde o se ha confundido a lo largo del tiempo. Ok, hay algo que se llama perspectiva profética y eso tiene que ver con esta frase: ahora pero no todavía. Por ejemplo, no voy a aludir a eso aún, pero Cristo vino y dijo que el reino de los cielos se ha acercado. De hecho, en otra ocasión dijo: el reino de los cielos está entre ustedes. Ese es el ahora. Pero el reino de los cielos, por otro lado, todavía no está entre nosotros porque no se ha inaugurado aquí el reino final. Entonces eso es un ahora, pero no todavía. Hay una inauguración, hay un principio y al mismo tiempo hay una dimensión de esa profecía o de algo que se espera que aún no ha llegado. Entonces, bajo esa perspectiva, hay profecías en el Antiguo Testamento, yo creo que esta es una de las que mejor lo ilustra, donde el profeta habló de dos cosas separadas por un largo tiempo y las soltó como si fueran una detrás de la otra. Déjame leerte este texto de Isaías, muy conocido porque eso es el texto que Cristo leyó cuando salió del Jordán y fue a la sinagoga y leyó en Nazaret este texto cuando le entregaron el rollo. Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Esa profecía fue 750 años antes de que Cristo viniera. Está hablando de Cristo. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor, y el día de la venganza de nuestro Dios. Lo interesante es, y lo va a ver claramente ahora, que cuando Cristo le entregan el rollo de Isaías para que lea el texto, él leyó todo y dejó fuera y el día de la venganza de nuestro Dios. Él no habla de eso, porque eso no fue a lo que él vino la primera vez. Pero Isaías habla como que el año favorable del Señor y el día de la venganza, como que si fueran dos eventos pegados uno al lado del otro. No, hay una separación entre ellos. Y Cristo lo ilustra muy bien. Míralo aquí ahora, Lucas 4, 18 y 20. Él sale del Jordán, él sube a Nazaret, ya entra a la sinagoga, le entregaron un rollo. Eso era más o menos común en aquella época, cuando alguien era un rabino, un maestro conocido, como que ese día podía ser como un rabino invitado, se le entrega el rollo que tocaba leer ese día. Y diosidencialmente, este fue el rollo que le entregaron. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. ¿Se paró? Y esta frase: y el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Él no lo leyó? Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¡Wow! Otro rabino no podía hacer eso, pero él sí, él podía editar el texto, él es el autor. Entonces, claro que él podía editar el texto. Y de repente, sí, porque yo vine, él dijo, cuando él terminó eso, dijo: este día, esa profecía se ha cumplido en mí. La otra parte, el día de la venganza del Señor, no, eso no se ha cumplido en él. Se cumplirá en su próxima venida. Y sin embargo, entre la primera y la segunda lo que hay una coma en el lenguaje profético. Pero no, y yo traje esto como una ilustración. Esto es como una idea de cómo el profeta podía ver cosas. Si tú miras este sistema planetario, la distancia entre la Tierra y Júpiter
y la Tierra y Marte. ¿Tú la puedes ver? Sí. Ok, resulta que de la Tierra a Júpiter hay 3 veces y algo la distancia entre la Tierra y Marte. Pero cuando tú lo ves por el telescopio, eso no se ve porque ahí parece que la Tierra y Júpiter están más cerca que la Tierra y Marte. No. 140 millones de kilómetros o millas, ahora no recuerdo cuál de los dos, si es kilómetros o millas, y 444 millones de millas o kilómetros. O sea, 3 veces y algo la distancia, y sin embargo Júpiter se ve más cerca. Bueno, eso es más o menos como los profetas vieron las cosas hacia el futuro. Una cerca de la otra, pero ellos no tenían idea de la distancia que había entre una y otra. Yo creo que eso es una buena ilustración para nosotros. Por otro lado, para que cuando lo veamos más en detalles, no sintamos como que nos están vendiendo gato por liebre, como decimos. Hay profecías de doble cumplimiento, claramente identificables en la palabra. Mira esta, Malaquías 4, versículos 5 y 6. Yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Ok, ¿cuándo tú piensas que Elías va a venir de acuerdo a eso? No antes de la primera venida, porque la primera venida se llamó el día del año favorable o el año favorable del Señor, no se llamó el día grande y terrible. Eso es otro día. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Pues eso no pasó en la primera venida de Cristo. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, resulta que llegamos a los evangelios y la gente quiere saber algo de este Elías. Claro, porque Malaquías es el último profeta. El Antiguo Testamento en nuestras Biblias cierra con Malaquías. En la Biblia judía cierra con Segunda de Crónicas, el Antiguo Testamento, porque tiene otra distribución. Pero en nuestra Biblia Malaquías cierra el Antiguo Testamento. Y el último párrafo habla de este Elías que ha de venir, pero que va a venir antes del día grande y terrible del Señor. Entonces vamos a ver. Los discípulos comienzan a abordar al Señor y quieren preguntarle acerca de este día. Entonces Jesús sube al monte de la transfiguración con Pedro, Juan y Jacobo. Tiene esa gran visitación con Moisés y Elías. O sea, este era el momento para decirles, dime de ese Elías, porque lo acabamos de ver ahí. Mientras descendía del monte, Jesús les ordenó, no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos entonces le preguntaron, ¿por qué dicen los escritos que Elías debe venir primero? Acabamos de verlo, como dijo algo de Elías. Entonces el Señor dice, respondió Jesús, Elías ciertamente viene a futuro y restaurará futuro todas las cosas. Sí, porque va a reconciliar los corazones de los hijos con los padres, pero eso es futuro. Pero yo les digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Está raro eso, ¿verdad? Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. No, pero espérate, no puede ser simplemente Juan el Bautista. No, porque él dice que Elías ciertamente viene y restaurará futuro. Y al mismo tiempo dice que Elías ya vino. Entonces ellos concluyen que le está hablando Juan el Bautista. Sí, pero que Juan el Bautista ya vino. Y Cristo dice que Elías va a venir. Entonces, en otro texto, él explica algo más de eso. Mateo 11, 10 y 14. Entonces, hablando de Elías. Este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de mí. ¿De quién es que está hablando el Señor aquí? De Elías en Malaquías. Yo envío mi mensajero delante de ti. En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas de la ley profetizaron hasta Elías. Y si quieren aceptarlo, porque todos los profetas de la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptarlo, él es Elías el que había de venir. Ok, entonces claramente él me está diciendo, Juan el Bautista es como una especie de Elías. Pero no es Elías, porque en el texto anterior de Mateo 17 dice, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Y Cristo lo que nos dijo fue, pensé que lo tenía aquí, pero no lo tengo, que Él vendría en el espíritu de Elías. Él vendría, ¿a qué vino? O sea, Elías vendría, Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías, mejor dicho. ¿A qué que viene Elías? Bueno, a restaurar
el corazón de los padres con los hijos con los padres. ¿Y qué requiere eso? Bueno, requiere una cierta confrontación del pecado, un llamado de atención, un llamado al arrepentimiento. Juan hizo eso. Y cuando Elías venga, él va a hacer eso también. Es en ese sentido. Pero claramente Cristo identificó esa figura de Elías con uno que vino, que era Juan el Bautista, y uno que vendrá, que todavía está por verse. Entonces ahí tú lo puedes ver claramente, una profecía de doble cumplimiento. Hay otras. Pero hay otras profecías que son de cumplimiento amplio y específico al mismo tiempo. Tiene una connotación amplia y tiene una connotación particular. Aquí hay algunas de ellas. 1 Juan 2:18. Hijitos, es la última hora, como si estuviera acabándose el mundo, pero vamos a ver más adelante por qué habla así. Y así como oyeron que el anticristo viene, o sea, hay un personaje específico, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ok. El anticristo es un personaje que se va a levantar contra todo lo que representa a Cristo. Sabemos que es la última hora, ¿por qué? Porque ya Cristo vino, de ahí en adelante se van a levantar personas como anticristos, pero no es el anticristo. Hitler fue un anticristo, uno de muchos, pero no era el anticristo. Primera de Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Nota, el espíritu, la forma, la manera, la oposición, la rebeldía, del cual habéis oído que viene. O sea, hay un anticristo que viene, pero hay personajes en las historias que vienen con un espíritu de anticristo, con una oposición a todo lo que Cristo representa y que ahora ya está en el mundo. No solamente en el primer siglo, a lo largo de toda la historia. Personajes, yo creo que Nietzsche fue un anticristo. Karl Marx, yo creo que fue un anticristo. Eran personajes tan odiosamente opuestos a los planes de Dios que definitivamente que tenían que tener el espíritu del anticristo. No poseídos, la influencia, el dominio del reino de las tinieblas. Stalin, el dictador ruso, que en su... ¿cómo se llama su hija? Ahora se me fue su nombre, pero habló de que su último gesto antes de morir fue, él estaba ahí como alucinando en la cama, se levantó, se sentó en la cama, miró hacia arriba, hizo este gesto de un puño hacia arriba y cayó hacia atrás y murió. O sea, su último gesto fue algo contra Dios. Eso es como el espíritu del anticristo, pero no es el anticristo. Ahí está la profecía de carácter amplio y específico. Aquí hay una profecía en el libro de Joel, capítulo 2, que tuvo un cumplimiento parcial, pero que le falta esta otra profecía de doble cumplimiento. Debía haber tenido antes, pero bueno. Pero que va a tener un cumplimiento futuro. Entonces mira esto, Joel 2, 28 al 32. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. No está claro, para Joel eso no estaba claro de cuándo iba a pasar, incluso ni siquiera de cómo iba a pasar. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Recordemos que en el Antiguo Testamento el espíritu no había sido dado de la manera que se dio a partir de Pentecostés. En el Antiguo Testamento el espíritu venía y se iba. Y por eso los profetas decían, y el espíritu de Dios vino sobre mí, entonces hablaron, porque no era una morada permanente. En Pentecostés el espíritu fue derramado sobre todos los creyentes, mujeres, hombres, niños, jóvenes, viejos, y esto es a lo que Pedro alude, en un momento lo vamos a estar viendo. Entonces luego nosotros leemos que dice, haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahí hay dos eventos claramente definidos para nosotros, que tenemos más revelación. Hay una primera parte donde Pedro, el día de Pentecostés, dice que ya eso fue que habló Joel, que es lo que está en azul ahí en la pantalla. Y luego hacia abajo hay algo que está como sombreado en blanco. Eso no pasó el día de Pentecostés. Señales cósmicas, el sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes de que venga. ¿Cuándo eso va a pasar? Ahí lo dice, antes de que venga el día del Señor, grande y terrible. Eso no ha llegado todavía.
Entonces, cuando Pedro dice, el día de Pentecostés, que estas lenguas de fuego que comenzaron a ver y que la gente comenzó a profetizar, o sea, a hablar, porque nosotros tenemos esta idea de que profetizar es predecir el futuro. Y no, eso es una parte. Profetizar implicaba también hablar, foretell, o foretell, hablar en nombre de Dios. Eso fue lo que ocurrió en Pentecostés. Entonces, escucha cómo Pedro interpreta la primera parte de Joel. Hechos 2, el día de Pentecostés, 15 y 17. Porque estos no están borrachos, estaban hablando en lenguas, como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera. Los judíos contaban desde las 6 de la mañana, eran las 9 de la mañana. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Bingo, ahí está la interpretación de Pedro. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Nosotros no sabemos qué más pasó cuando Dios derramó su espíritu en Pentecostés. Solamente sabemos lo que ellos vieron ahí de esa lengua de fuego y lo que ocurrió. Pero posiblemente ocurrieron otras cosas que están aquí descritas. Y Pedro dice, no tienen que alarmarse porque esto fue profetizado, esto iba a ocurrir. Ya esto fue dicho por el profeta Joel. Si tú le das para atrás, resulta que hay otra parte que ellos no vieron. Prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columna de humos, el sol se convierte en tinieblas, etcétera, etcétera. Eso no pasó. Pero también está identificado eso que iba a ocurrir junto con el día terrible del Señor, que es otro día, un día de juicio futuro. Ok, ¿qué más yo necesito entender? Bueno, yo necesito entender que en la palabra de Dios hay promesas que Dios hizo condicionales. Si haces esto, yo haré aquello. Si no haces esto, yo haré lo otro. Ahí hay condiciones. Y claramente están reveladas y claramente así ocurrieron. Y hay otras promesas que no tienen nada que ver con las condiciones que tú llenas. A eso es que Pablo se refiere cuando le escribe a Timoteo, le dice, cuando permanecemos infieles, cuando somos infieles, Dios permanece fiel, porque eran promesas incondicionales. Vamos a ver algunas de esas cosas rápidamente. Promesas condicionales, vamos a ver algunas. Jeremías 18, del 7 al 10. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar y de destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. ¿Tú conoces algún ejemplo en el Antiguo Testamento de ese Nínive? Exactamente. Si ustedes se arrepienten, pues yo le doy para atrás. Obviamente Dios sabía lo que iba a pasar porque Él es soberano, Él es omnisciente, pero para el pueblo así era que sonaba el profeta. O en otro momento puedo hablar acerca de una nación o de un reino, de edificar y de plantar, pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirlo. ¿Ustedes conocen algún ejemplo de ese tipo? Israel mismo. Dios le dijo en Deuteronomio 28, léelo para que tú veas, si no haces, esto es lo que te va a caer. Es impresionante las vicisitudes, dificultades que el pueblo de Israel ha tenido a lo largo de los años, pero es la interpretación de Deuteronomio 28, literalmente hablando, por doloroso que suene. Lamentablemente Dios le dijo, yo te voy a bendecir, te llevo a la tierra prometida, pero cuando tú entres a esa tierra, Deuteronomio 28 se lo leyeron antes de cruzar el Jordán, cuando tú llegas a esa tierra, si haces esto, esto y esto, mira, las bendiciones te van a llover en demasía, si no, las maldiciones te van a llover de igual manera. Y Levítico 26 habla de eso también. Ok, seguimos con promesas condicionales. Levítico 26, Deuteronomio 28, 32 en particular. Los 4 profetas mayores, Ezequiel, Elías, Isaías, Daniel, y los 12 profetas menores del Antiguo Testamento aludieron cientos de veces a las promesas condicionales expresadas en Levítico 26 y Deuteronomio 28 al 32. No 28 al 32, sino del 28 al 32, que ahorita me equivoqué. Impresionante que estos profetas aludieron a esas promesas condicionales cientos de veces. Y de nuevo, Walter Kaiser, en otro libro, que no fue el anterior que cité, que se llama Introducción a la Hermenéutica Bíblica, habla de eso que yo estoy hablando. Ok, mira esta otra promesa condicional de Salmos 106, 23 y 24. Él dijo que los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés su escogido en la brecha delante de él,
a fin de apartar su furor para que no lo destruyeran. Aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra. Dios le dice a Moisés en un momento dado, los voy a destruir. Yo voy a comenzar de nuevo contigo. Me voy a quedar contigo solo y voy a hacer otro pueblo a partir de ti. Moisés se pone en la brecha. Moisés intercede, le dice a Dios que no lo haga. Y ahora Dios le atribuye al hecho de que Moisés se paró en la brecha y por qué él no lo destruyó. Bueno, eso fue una promesa de lo que él iba a hacer, que era condicionante. Y hubo una condición que fue que Moisés se paró en la brecha. Yo no sé exactamente cómo se da la responsabilidad del hombre que Moisés llevó a cabo y la soberanía de Dios, pero está en la palabra. Y tú puedes ver que hay algo que es literalmente así, porque, y ahora te lo voy a leer, cuando Dios destruyó a Israel, Dios dice a través de Ezequiel, yo busqué a una gente que se parara en la brecha, como este Moisés que se paró. Yo no lo encontré. Yo no encontré una gente que intercediera por la nación de Israel y lo destruí. Oye, como lo dice Ezequiel 22, del 30 al 31. Busqué entre ellos a alguien que levantara un muro y se pusiera de pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Yo busqué a un Moisés para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Cuando tú no tienes en todo un pueblo una sola persona que interceda por el pueblo, tú sabes que el pueblo está en problemas. Porque eso ocurre porque Dios no levantó tampoco a esa persona, como sí levantó a Moisés. He derramado pues mi indignación sobre ellos. Con el fuego de mi furor los he consumido. De hecho, he hecho recaer su conducta sobre sus cabezas, declara el Señor Dios. ¡Wow! Hermanos, recuerda, nosotros no somos llamados a entender los pormenores. Pero es claro en el lenguaje bíblico que hay algo que Dios hace cuando los humanos hacen. Y hay algo que Dios no hace cuando los humanos no hacen. Hay una responsabilidad. ¿Y dónde comienza una y dónde termina la otra? Dios sabe. Pero cuando Moisés se paró en la brecha, Dios dice, yo me eché para atrás. Y cuando él buscó a alguien entre el pueblo que se parara en la brecha a favor de Israel, no encontró a nadie y dice el Señor, bueno, yo lo destruí entonces, lamentablemente, porque no apareció nadie. Entonces, esas son las promesas condicionales, pero hay promesas incondicionales. Son unilaterales, no dependen de la conducta de los demás. Y usualmente se encuentran en los pactos que Dios hizo. O sea, Dios no llamó a un Abraham y le dice, Abraham, mira, vamos a hacer un pacto. Yo voy a poner mi condición y tú pones la tuya. Él no hace eso con David tampoco. Él no hizo eso con Noé. No, Dios estableció su pacto de manera unilateral con las condiciones que Él estableció. Y esas promesas no se pueden caer, porque de caerse tendría Dios que dejar de ser Dios, porque Él las estableció basada en su carácter solamente, no en la conducta de los demás. A eso es que Pablo se refiere cuando dice, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. O sea, nuestra infidelidad, que es obvia, cada vez que pecamos es una infidelidad, no hace que Dios diga, y ahora te quito la salvación. No, porque eso es una promesa incondicional que Él estableció consigo mismo. Entonces vamos a ver algunas de ellas. Génesis 15, 6 al 8. Aquí es donde Dios está llamando a Moisés, a Abraham. Dios le hace promesa a Abraham, no le pide condiciones, y escucha lo que Dios hizo. Y Abraham creyó en el Señor y se lo reconoció por justicia. Ahí está la famosa doctrina de la salvación por fe. Abraham le creyó a Dios y Dios se lo reconoció por justicia. Todavía Abraham no lo han circuncidado, él lo circuncida más adelante. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la posea. Ok. Dios le dice, todavía Abraham no está en la tierra prometida. Donde Israel está hoy, eso fue lo que Dios le prometió, y un terreno más grande. Pero Abraham no está ahí. Le dice, yo te voy a dar esta tierra para que la posea. Esto es vital ahora. Escucha lo que Abraham dice. Entonces Abraham le preguntó, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Ok, que tú me la prometiste, pero ¿cómo yo sé? Oye lo que Dios hace, porque aquí es que está la nación de Israel hoy en día diciendo, no es que Dios nos dio esta tierra. Escuche.
Independientemente de la defensa que queramos establecer del Israel político o no, yo no estoy hablando del Israel político, yo estoy hablando de un pacto que Dios hizo con un remanente, como lo vimos el domingo pasado en el sermón de la elección de Israel de forma soberana de parte de Dios. Entonces, escucha lo que Dios le dice a Moisés. Moisés le pregunta, ¿cómo yo sé que la voy a obtener? Oye lo que Dios hace. Le dice, tráeme 3 cuadrúpedos, una novilla, una cabra y un carnero, y 2 aves, una tórtola y un pichón. Entonces, luego, yo no tengo el texto entero aquí, pero tú lo puedes buscar en Génesis 15. Pero esto es, pártela en 2, o mátala y pártela en 2 a estas aves. Ábrelo, porque esta era la manera como se cortaban los pactos. Los pactos en la antigüedad no se firmaban, no había papel y lápiz, se cortaba un pacto. Y yo he mencionado otras veces que hay tribus primitivas donde cortan pactos todavía, usualmente para el matrimonio. Hacen esto mismo. Entonces ahora, a la hora de un padre entregar a su hija y una madre entregar a su hijo, entonces lo que ocurre es que el padre de cada uno pasa entre estas mitades de los animales, significando, si mi hijo falla la promesa, o si mi hija falla la promesa, yo merezco que me maten. ¿Tú no piensas que el hijo o la hija tendría mejor chance como de portarse bien? La vida de sus padres está en juego. Bueno, eso todavía continúa hoy en algunas tribus primitivas. Entonces, ¿qué resulta? Que, recuerda, los pactos, quienes cruzaban en medio de los animales eran 2 personas, por lo menos 2, que representaban a las personas que estaban pactando. Pudieran ser 2 naciones, el rey de una, el rey de otra, pero representaban a las naciones con las que estaban pactando. Bueno, en este caso no pasaron 2, pasó 1 solo. Dios. Entre los animales, Abraham está durmiendo, está en un sueño profundo. Dios pasó como una columna de humo. ¿Qué es lo que Dios estaba diciendo? Yo sé que este pacto tú no lo vas a cumplir, así que yo voy a pasar. Pero tú sabes que, como tú lo vas a incumplir, pues yo lo sé, ¿qué pasaría entonces? ¿De qué manera es que nosotros vamos a honrar este pacto si tú incumples? ¿Qué tú piensas? Alguien tiene que pagar por ti. Y como yo fui el que pasé, soy yo el que voy a pagar. ¿Y Dios pagó o no pagó? Pagó su Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Eso es impresionante. O sea, este pacto en buen dominicano no lo despinta nadie. Yo cruzo y yo pago por ti. Y va a pagar, de hecho, tu simiente. No pagas tú, pero tu simiente va a pagar. Eso es impresionante. Y llegado el día, la simiente de Abraham fue y pagó en la cruz. Entonces, en Génesis 15, 18 al 21, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra. O sea, no es que te la voy a dar si tú llenas esta condición. No, yo se la di. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los kenitas, los cenezeos, los cadmoneos, los hititas, los ferezeos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos junto con todos los feos. Los refaitas, yo no sé quiénes son ellos. Además faltó hay que decir a las fajitas también, pero ahí está. ¿Escuchaste de nuevo? A tu descendencia he dado, ya yo la di. Esta tierra de ustedes. Esa es la realidad. Entonces, ahora tenemos otras de esas. O sea, estas otras promesas simplemente confirman la anterior con esa descendencia de Abraham y con esta nación. Segunda de Samuel 7, del 8 al 11. Primero Samuel eminentemente más Saúl y demás. Y luego vienen entonces las promesas hacia la descendencia de David y otro. Escucha, ahora pues, así dirás a mi siervo David. El pacto davídico. Así dice el Señor de los ejércitos. Yo te tomé del pastizal, donde él estaba pastoreando ovejas, de seguir ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti. Increíble, quien peleó esa batalla fue David. Y quien exterminó a los enemigos fue David, pero Dios dice que no. Dice, para que fuera príncipe sobre mi pueblo Israel, he estado contigo por donde quiera que has ido y yo he exterminado a tus enemigos de delante de ti. Y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel,
y lo plantaré allí a fin de que habite en tu propio lugar, en su propio lugar, y no sea perturbado de nuevo, ni los malvados los aflijan más como antes. Desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Vamos a seguir leyendo. Ese día no ha llegado. Le voy a dar un lugar donde ya no sea perturbado de nuevo. No, eso no ha pasado. Ni los malvados los aflijan como antes. Eso no ha llegado. Pero Dios dice, tú puedes contar con eso. Es el pacto davídico de permanencia. Reafirma lo que ya se le había dicho a Abraham. Seguimos en 2 Samuel 7, 12, 16. Cuando tus días se cumplan y repose con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Este Dios, hablándole a David acerca de Salomón, él edificará casa a mi nombre. Salomón fue quien edificó el templo. Y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre sobre él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Salomón no se portó bien, en ninguna forma. Pero Dios dice, pero yo no le voy a quitar mi misericordia. Yo se la quité a Saúl, pero no se la voy a quitar a tu descendiente, a tu hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Esto es vital porque cuando lleguemos en la predicación de Romanos a Romanos 11 es acerca del restablecimiento o restitución de Israel precisamente como parte del remanente que será salvo y que él prometió que sería salvo. Seguimos con promesas incondicionales. Jeremías 31, del 31 al 33. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Nota, la casa de Israel es el reino del norte. La casa de Judá es el reino del sur. Dios dice, yo no he terminado con ellos, yo voy a hacer un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Estamos de acuerdo que ese es el mismo pacto dentro del cual nosotros entramos. Pero el lenguaje es bien específico. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Si Dios se hubiese estado hablando de la iglesia en general, no me tiene que dividir la nación en dos, reino del norte y reino del sur, la casa de Israel y la casa de Judá. Dios va a establecer ese pacto con ellos y en ese momento Él va a escribir su ley en sus corazones, como la puso dentro de nosotros. Y le dice a ellos, no será como en la época de Moisés, cuando yo los saqué de Egipto, donde la ley estaba en piedras. No, será sobre sus corazones. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nosotros vemos cómo está la nación de Israel hoy en día y cuando pensamos en su posible restauración, tú dices, pero ¿cómo es posible? Esa gente ni creen en ellos. Hermanos, era más imposible, mucho más imposible, que después del año 135, cuando todos los judíos fueron expulsados de esa área donde ellos viven hoy, mucho más imposible pensar en el año 300, 500, 1200, 1500, 1800, como que ese pueblo iba a volver y encontrarnos con el mismo pueblo a partir del año 1948, en el mismo sitio, hablando el mismo lenguaje, siguiendo la misma religión de hace 2000 años atrás. Mucho más imposible. Y mucha gente no lo creyó, pero hubo gente entre los reformados de Holanda que decían, espéralo, que eso viene, eso va a ocurrir. Ahí están. Ahora, de nuevo, el Israel político, el Israel físico que tú ves, no es de eso que Pablo habla. Pablo habla de un remanente que está entre ellos. Igual que entre las naciones gentiles, nosotros somos billones de gentiles, pero no toda esa gente va para el cielo. Es verdad que el evangelio fue llevado a los gentiles, sí, pero no para todos ellos. Hay un grupo que pudiéramos llamarle remanente en un sentido, que es el que ha creído.
Mira esta promesa incondicional en Isaías 65, otro ejemplo, del 17 al 19. Por tanto, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Eso mismo está dicho en Apocalipsis, con eso mismo, cielo nuevo y tierra nueva. Pero gócense y regocíjense para siempre en lo que yo voy a crear, pues voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. Tú puedes tomar eso simbólicamente y decir que Jerusalén no es Jerusalén. Pero recuerda, antes de tú buscar el significado rebuscado, piensa en el sentido gramatical llano y directo. ¿Cuál es? Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. El lenguaje está claro. La audiencia primaria tenía que creer eso para tener esperanza de que eso iba a ser así. Todavía tiene que seguir creyendo eso para tener esperanza de que llegará el día en que eso será así. De lo contrario, Dios habló en un lenguaje tan confuso que la audiencia primaria se quedó, ¿qué? ¿Qué fue lo que dijo? Si Jerusalén no va a ser Jerusalén. Y esa es la razón por la que un grupo significativo de personas entiende que hay una literalidad en las profecías y luego un simbolismo en las profecías. Y que es necesario separar una cosa de la otra. Entonces, dentro de todo eso que hemos venido hablando, nos hemos topado con algunas frases proféticas que están en el Antiguo y el Antiguo Testamento que debemos reconocer. Este suena, el día del Señor. ¿Qué es eso? Bueno, el día del Señor es un día en particular, es una época, no es un día de 24 horas, un tiempo, al final de los tiempos, de juicio. Y aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, para darte una idea que tan frecuente, en el Antiguo Testamento aparecen estos libros que te voy a mencionar, con la frecuencia que te voy a mencionar, y habla en un sentido de cercanía. Es como, espéralo, que está cerca. Bueno, ¿qué tan cerca? Se han pasado miles de años. Bueno, recuerda, en el lenguaje profético, para el Señor un año es como 1000 días. 1000 días es como 1000 años, es como un día, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Gracias. Entonces, esta frase, el día del Señor, aparece en Isaías 3 veces, en Ezequiel 2 veces, en Joel 5 veces, en Amós 2 veces, en Abdías 1 vez, en Sofonías 2 veces, en Zacarías 1 vez y en Malaquías 1 vez. Al lado de cada uno de esos libros proféticos están las diferentes citas donde tú encuentras la frase. Esta es una frase repetitiva hablando de un juicio final en cada uno de esos libros. 1, 2, 3, 8 libros diferentes con la misma frase. Ok, el día del Señor en el Nuevo Testamento, por eso fue el Antiguo Testamento, para referirse a un día final de juicio, con un sentido de inminencia. Inminencia es algo que está pronto a ocurrir, pensando en el calendario profético. Esa frase aparece una vez en el libro de los Hechos, 2:20, una en Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 5:2, una vez en 2 Tesalonicenses 2:2, una vez en 2 de Pedro 3:10. La repetición nos habla de que Dios realmente enfatizó ese día. El mismo día es referido con otras frases. El día de la ira del Señor, Ezequiel 7:19. El día del juicio, en Mateo 10:15, 2 de Pedro 3:7, 1 de Juan 4:17, o en los últimos días. La frase los últimos días es una frase amplia, porque abarca desde que Cristo vino la primera vez hasta su próxima venida. Y el texto que mejor lo explica es Hebreos 1:2, donde dice que anteriormente Dios nos habló por medio de sus siervos los profetas. Pero ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Bueno, más claro de ahí no lo puede ser. Si en los días anteriores nos habló por medio de sus siervos los profetas, y en estos últimos días nos habló por medio de su Hijo, obviamente su Hijo inauguró los últimos días. Su Hijo inauguró el tiempo final hacia donde las cosas van a culminar, donde las cosas van a cerrar. Entonces, no podemos hablar simplemente cuando pensemos en los últimos días como que son los últimos 3 meses del plan final de Dios. No, estamos en los últimos días, literalmente hablando. Ok, yo creo que esa era la última frase. Bueno, yo sé que fui un poco rápido, pero la realidad es que esto eventualmente se va a subir al internet, usted podrá verlo otra vez. Queremos tener unos 10 minutos de preguntas si las hay.
Y algunas de estas cosas fueron ilustradas en más de una manera a propósito, para que tú puedas ver que no es simplemente un libro o dos, que no es un profeta o dos, que no es solamente un ejemplo, sino que hay ejemplos repetitivos de quizás el mismo concepto, la misma idea. Pero esta clase estaba diseñada como para tener una introducción justamente al mensaje profético o al lenguaje profético, para que cuando entremos a cosas ya un poco más profundas, podamos entender mejor lo que es el día del Señor, el día de la ira del Señor, cuál es la diferencia entre uno y otro, promesas condicionales, incondicionales, profecías de doble cumplimiento, etcétera, etcétera.